A ver, tenemos algo de problemas con la transmisión, pero confiamos en que pronto se va a resolver el tema de la señal un poco lenta. Me parece que aquí está la señal un poco lenta. Bueno, es importante conservar la disciplina eh, digamos, de la profundización en los temas espirituales porque nos enfriamos, ¿no? Dice el Nuevo Testamento que tenemos que estar pendientes todo el tiempo de cultivar nuestra vida espiritual porque esa conexión se va enfriando poco a poco. Entonces es importante, digamos, congregarse o tener un grupo de apoyo que esté en la misma dinámica espiritual que estamos nosotros. Y es importante también estar permanentemente estudiando y pensando los temas espirituales. Eh, yo creo que esta va a ser la última transmisión de diciembre, aunque lo voy a acompañar con videos musicales, con videos más corticos que voy a estar publicando, pero creo que la última transmisión de miércoles va a ser hoy y de pronto antes de Navidad publico algo también cortico para saludarlos y reflexionar un poco sobre el tema de la Navidad. Me escribió alguien al espacio de Facebook y me decía que bueno, algo que él consideraba acerca de la espiritualidad, de la religión, del evangelio, y resulta que lo que estamos tratando de hacer es de limpiar el evangelio, ¿no? Yo me identifico mucho con Martín Lutero. Martín Lutero lo que siempre pretendió es que el evangelio fuera un evangelio limpio, o sea, no religioso, no creado de hombres, no creado de seres humanos. Las instituciones humanas, digamos, son válidas y son respetables. Toda institución humana, los negocios, los colegios, las universidades, los grupos de científicos, las comunidades médicas, todo eso es importante y es interesante, y las personas, los seres humanos somos seres congregacionales y seres que necesitan de los demás para poder sobrevivir, ¿sí? Nosotros siempre necesitamos del otro, del panadero, del lechero, de la persona que nos arrienda el apartamento, sí, de la persona que nos hace el aseo, del médico, de todos, necesitamos de todos. Y eso es importante saberlo. Pero cuando la iglesia, que es un sitio de congregación, se convierte en un tema dogmático, ahí hay problemas, ¿sí? Ahí hay problemas. Muchas iglesias evangélicas creería que la mayoría no parecen derivadas de Martín Lutero, porque Martín Lutero nos invitó a ciertas cosas, a ciertas claridades en cuanto a nuestro evangelio, que la mayoría de los grupos evangélicos que supuestamente salieron de los errores del catolicismo no cumplen. Y una de esas es que nosotros podemos acercarnos de manera personal, ¿sí?, a las escrituras, bueno, a la Biblia, al Nuevo Testamento, al Evangelio, y poderlo entender desde nuestra concepción. Eso se llama relación personal con Dios, eso se llama espiritualidad personal, ¿verdad? Entonces, eso no lo cumplen porque siempre quieren imponer un dogma. Cualquier grupo que te esté imponiendo dogmas, sea religioso, sea político, es un grupo que está completamente equivocado. No hay dogmas en el tema espiritual. Nosotros tenemos que descubrir nuestro propio camino espiritual. Nuestra propia relación con Dios tiene que tener unos matices adecuados a lo que nosotros somos en esta tierra. Porque estamos encarnados, tenemos una personalidad, tenemos unos alcances, tenemos una forma de pensar, ¿sí? Y la idea es que vayamos quitándonos como la cebolla, esas cáscaras que tiene la cebolla, para llegar a la parte central, digámoslo así. En esa parte central lo que se encuentra es Jesús, Cristo, Dios, la divinidad, ¿sí? Nos quitamos todo eso que nos puso la sociedad, todo eso que nos hemos puesto a nosotros mismos equivocadamente, y llegamos al interior para convertirnos en iluminados, en Cristos vivientes. Entonces, este señor que me escribía me decía, es que la religión es así, no se puede cambiar, no se puede decir. Y es un error, eso es un error. Las religiones sí son así, pero los caminos espirituales no son así. El camino espiritual es un camino de descubrimiento y de estudio permanente.
¿sí? Donde lo que yo creía hace unos años, ahora no lo creo. Y yo me cuento entre eso, porque yo viví mi etapa de fanatismo religioso y no me arrepiento porque fue mi etapa, como hacer el kinder, ¿no? Y estuve en una iglesia pentecostal y yo creía en todo lo que se daba ahí. Cuando yo entré se dieron algunas cosas, yo hablé en lenguas, sigo hablando en lenguas, creo en las lenguas, ¿sí? Sí, eso sí, usadas de manera ordenada, ¿no? Ese es un tema interesante para tratar, pero muchas cosas de ese entonces ya yo hoy no las creo. Toda la dinámica o toda la teología y teoría sexual de las iglesias está equivocada. Sí, es una teoría medieval. ¿Quiénes pueden enseñarnos de sexualidad? Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, las personas que saben de eso, ¿verdad? Nosotros no podemos aislar, ¿sí?, a las personas que tienen el conocimiento para meter a otros que no lo tienen, como curas, como pastores, como ellos no son autoridad en tema sexual. Y la sabiduría que Dios le dio al ser humano se está manifestando en esos profesionales que se dedicaron juiciosamente a estudiar sexualidad, a estudiar todos esos temas. Entonces, los dogmas que generalmente los cristianos defienden son dogmas, ya lo hemos visto, judíos, que fueron hechos para un pueblo ignorante de esclavos, para darles un carácter de nación, para civilizarlos, para culturizarlos, para sacarlos de su bestialidad, de su salvajismo, porque eran esclavos, no tenían estudio, no tenían cultura, hace 6.000 años, o sea, ¿sí me entiendes a lo que te quiero decir? Entonces, agarrar cosas de la Tanaj, ese fue otro tema que estudiamos esta semana, la Tanaj que contiene la Torá, sí, o sea, la ley judía, contiene los profetas, contiene los libros poéticos, contiene, ¿qué otra cosa es? Bueno, la Tanaj es como todo el Antiguo Testamento, todo lo que contiene el Antiguo Testamento, y dentro de eso la Torá, que era como la ley judía, que era ley constitucional nacional y era religión también, ¿sí? Entonces se mezclaban esas dos cosas en la Torá, tenía esos dos alcances. Hoy en día entendemos, ¿sí?, con la mente que Dios nos regaló, con la lógica que Dios nos regaló, que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados, porque los derechos humanos, que también son otra dimensión divina, los derechos humanos nos enseñan que las personas tienen el derecho a elegir su religión, a elegir su creencia. No era como en tiempos pretéritos, donde habían unos grupos que se apoderaban y se amangualaban con el poder político para poder controlar a las masas, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica fue la sirvienta durante centurias del poder político. Como ha perdido poder, porque los países se han vuelto cada vez más ecuménicos y han separado Estado de Iglesia, la Iglesia Católica ha perdido mucho poder y ya no se ven esos amangualamientos como tan fuertes, aunque todavía se da. Y hace poco, hace unos 20 años, los evangélicos también empezaron por ese camino a hacer política torcida, ¿no? Y sin saber de política, porque lo primero que tiene que saber cualquier político es que hay algo llamado derechos humanos y que lo político, lo estatal, no se mezcla con lo religioso. El Estado está para proteger a todos y el derecho de creer lo que cada quien decida. El Estado no está para imponer una creencia religiosa. ¿Listo? Que eso te quede claro. Yo he estado en muchas reuniones con pastores y se arman unas trifulcas absurdas desde ese convencimiento de que ellos tienen que imponer su creencia como sea, ¿sí? Lo único que falta es que cojan revólveres o que tiren bombas o quién sabe qué para imponer sus creencias. Echemos una mirada a esos países del Oriente Medio, de donde viene Jesús. Todos los países que tienen una religión fundamentalista mezclada con política son un desastre. Son países donde no hay derechos humanos, donde la mujer está subyugada, son países atrasados, ¿verdad? Que de pronto podrán tener poder económico porque tienen petróleo, porque tienen otras cosas, pero desde aquí están en el atraso más bárbaro que nos podamos imaginar. Estado e iglesia tienen que estar separados, ¿sí? Eso es importante que nos quede a nosotros claro. Ahora, no significa que nosotros no creamos con toda el alma en lo que nosotros profesamos, ¿sí?
Yo creo que mi religión es la verdadera. Yo, Luis Camilo, creo que mi religión, mi forma de vivir la espiritualidad es la verdadera, pero no se la puedo imponer a nadie, ni siquiera a mis hijos si tuviera hijos. A nadie se la puede imponer. Yo comparto de mi experiencia espiritual y a las personas que vibran, que les gusta, que la entienden, que les parece, pues se juntan conmigo y estudiamos digamos, la espiritualidad de esa manera o toman algo de lo que yo les puedo compartir, ¿sí? Pero imponerla desde el Estado es un error. Entonces, a ti que eres creyente y buscador de espiritualidad, te digo, tenemos que defender el derecho de las personas a creer en lo que quieran, incluyendo en el diablo. La iglesia luciferina, yo salgo a marchar para que no la cierren. Yo salgo a marchar para que no la cierren. Porque es un derecho que tiene la gente de creer lo que se le dé la gana. ¿Verdad? Suena un poco fuerte, pero es que la gente no entiende cómo es la relación Estado-Iglesia. Estado los protege a todos, todas las creencias, todas las personas, ¿sí? Hay incluso personas que dicen, es que las minorías nos quieren imponer. No, las minorías no te quieren imponer nada. Las minorías están defendiendo sus derechos. Jesús dijo, un principio fundamental que creo que es el que engloba todo. Como tú quieres que hagan contigo, haz tú con los demás. Tú quieres que respete tu religión, respeta la religión del otro, ¿verdad? Más que respetar la religión del otro, porque yo estaba pensando en eso, yo no tengo por qué respetar la religión del otro. Yo lo que tengo que respetar es el derecho del otro a creer lo que quiera. Yo respeto tu derecho a creer, a decidir en qué creer, pero yo puedo hablar mal de tu religión y no te pones bravo. Y tú puedes hablar mal de mi religión y yo no me voy a poner bravo, porque si estoy convencido, si tengo argumentos, si tengo, digamos, doctrina, yo no tengo por qué ofenderme. La doctrina se defiende sola, Dios se defiende solo, ¿sí? Bueno, que Dios no se defiende porque a Dios no lo podemos ofender de ninguna manera, ¿sí? Para que Él se defienda necesitamos ofenderlo y Dios no se ofende. Nunca con nada, Dios no se pone bravo con nada. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en otros pasajes dice que es que la ira de Dios, una tormenta, la ira de Dios, ¿sí? Un desastre natural, que eso es producto de la naturaleza, la ira de Dios. Eso no es la ira de Dios, son símbolos, son metáforas, ¿sí? Dios está en gloria y majestad, ni siquiera es descifrable, ni siquiera es, no lo podemos definible por el ser humano. Nosotros no podemos definir a Dios, no es una persona. Dios no es una persona, Dios es el todo. No hay una palabra en el lenguaje humano en ningún idioma que pueda definir la grandeza de Dios. Decimos Dios, pero hay gente que le pone unos matices a eso equivocados. Entonces se imagina un señor grandote sentado en un trono, porque hay un profeta del Antiguo Testamento vio un hombre grandote sentado en un trono. Bueno, esa fue la forma como él quiso y su mente le permitió ver a Dios. Pero te aseguro que Dios no es una persona, es mucho más que eso. Es el todo, es el universo. Y nosotros en el universo somos una mota de polvo. ¿Cómo pretendes tú que tu cerebro limitado quepa un concepto tan grande que ni siquiera cabe en el universo? Dice un pasaje del Antiguo Testamento, el universo entero no lo alcanza a contener, ¿sí? Dios trasciende el universo, o sea, es inmensamente grande. El día que nosotros empecemos a entender eso y que nosotros somos una gotica, un pedacito, una motica de polvo que salió de Dios, el día que podamos reconciliarnos con ese concepto, el poder que hay en nosotros se empezará a manifestar, ¿sí? Entonces quiero que eso te quede claro. Respetemos el derecho de las personas a creer, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que aplaudir a las iglesias de otros. Yo no aplaudo ninguna iglesia. Y al que le guste bien y al que no también. Yo vengo de una familia muy diversa en cuanto a criterios. Mi padre es ateo, mi madre es católica, yo soy evangélico y fui a la iglesia porque quise. Nadie me obligó, nadie me conquistó. Yo descubrí a la iglesia y yo fui porque quise y me quedé ahí muchísimos años, 15 años, en la iglesia evangélica tradicional, en la iglesia bautista, como músico, como predicador, ¿sí? Y eso cuando tenía 22 años, o sea, hace 35 años que yo empecé a asistir a la iglesia evangélica. Hace ratico ya algo debo haber aprendido, creo yo. Sí, pero la iglesia se quedó en un esquema tradicionalista, en el tradicionalismo, en lo mismo, de lo mismo, y resulta que
Yo no andaba buscando una iglesia, las iglesias son muy chéveres. Uno en la iglesia hace buenos amigos y la pasa rico y la gente es muy sana, ¿sí? Es un ambiente chévere como club, es muy chévere. Pero más allá de eso, si tú estás buscando construir tu alma, tu espíritu, tu espiritualidad, de pronto no es el lugar adecuado, ¿no? Yo hablo de la iglesia evangélica, donde hay mucha interacción humana. La iglesia católica no es tanto así. Hay más segmentación social y no hay tanta interacción, sino bazares y cositas que hacen a veces. En la iglesia evangélica todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién y obviamente todo el mundo critica a todo el mundo y bueno, tiene sus falencias también. Pero lo que te quiero decir es que el camino espiritual es en solitario. Tu camino espiritual es en solitario. Cuando Dios llama a Abraham, que dice que es el padre de la fe, dice la palabra, a Abraham le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Y Jesús más adelante dice, para esos que defienden la familia tradicional, el que no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Cójame ese trompo en la uña a los que hablan de las familias tradicionales. Familia es yo y quien me quiere, punto. Familia soy yo y con quien yo quiera convivir, punto, y que me quiera, punto. Esa es familia biológica, genética, de lo que sea, mancebado. Hay muchas formas de familias, familias heterosexuales, familias homosexuales, familias bisexuales. Hay familias donde no hay sexo. Por ejemplo, yo conozco una familia que son dos señoras que criaron a un muchacho. Ellas no son lesbianas, son heterosexuales, pero la vida la juntó. Una llegó como empleada de la otra, ¿sí? Y han vivido toda la vida juntas. Y la que tiene una condición económica menos buena, digamos, tuvo un hijo y ese hijo lo crió la otra señora y formaron una familia de tres. No eran pareja, ellas no son pareja. No, eso no, por ahí no es la cosa, ¿sí? Pero es otro tipo de familia. Familia soy yo y quien me quiere. Simplemente el sexo casi que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces es importante que respetemos las formas de familia. El mismo Jesús no se casó y no tuvo hijos. Y su mejor relación fue con otro hombre, con un amigo que se llamaba Juan. No estoy diciendo que Jesús fue gay, pero pudo haber sido, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Porque su discurso no iba por la tradición. Jesús jamás defendió el tradicionalismo, antes lo atacó permanentemente. Cuando atacaba a los fariseos, atacaba el tradicionalismo, la miseria mental de esas personas que quieren imponer y controlar a través de dogmas. Sí, eso fue lo que criticó Jesús. Entonces, estos grandes sacerdotes y arzobispos, yo vivo en un ambiente de muchos pastores y algunos pues son arzobispos. O sea, y uno dice, ¿qué es esa vaina? O sea, ¿qué es un arzobispo? Yo no entiendo obispo, arzobispo. Bueno, entiendo obispo como un coordinador de región, como el arzobispo. Sí. No tengo ni la más remota idea de qué es esa vaina ni para qué sirve, sobre todo. Bueno, para el ego de las personas, no arzobispo, sí. Entonces yo soy obispo porque yo fundé una comunidad, ¿sí? Sin ayuda de nadie. Entonces yo soy el obispo. Hace como 15 años que tuve la iglesia La Puerta, que yo la fundé, y era una iglesia dirigida a comunidad LGBTIQ+, y yo iba a ser nombrado obispo por la comunidad cuando hicimos los estatutos, pero empezó esa feria de egos. Entonces, haciendo los estatutos, tú eres el pastor no sé qué, y tú eres el no sé cuándo, y tú vas a repartir cargos y dignidad, pero es que esto no es lo que Jesús predicó, o sea, y yo era el obispo fundador intocable y eterno, ¿sí? Era como el tirano de la iglesia. Y yo, ¿esto qué es? Esto no se parece a lo que me llamó Jesús a mí. Yo no he luchado tanto para convertir la iglesia que yo fundé en un juego de egos, ¿sí? En una gasolinera de egos. Se iban allá a llenarse el ego, a decir el arzobispo, ¿sí? Y no, paremos este proceso. Se pusieron muy bravos conmigo en la comunidad, pero no seguimos con el proceso porque es que por ahí no es. No sé si esas personas habrán entendido, porque yo tuve que entregar la iglesia a la comunidad por situaciones económicas. Yo no creo en el diezmo, no creo en... Y pues la comunidad no era tan grande como para sostenerme, entonces tuve que volver a Santa Marta. Fueron unas situaciones muy complicadas y la iglesia quedó aquí. Cambiaron de nombre y cambiaron también su propósito, ¿no? Con lo que yo no estuve de acuerdo, ¿no? Pero yo nunca más volví a opinar porque yo entregué la comunidad ya a otro liderazgo, ¿sí? Pero ahora que estoy en la comunidad cristo budista, les digo, necesitamos
que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad a la altura de los tiempos. Yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que Dios existe? ¿Sí? ¿Qué prueba le pondrías tú al hecho de que Dios existe? Yo te digo algo, si Dios no está en el hoy, entonces no está, ¿sí? A Dios lo están buscando en el pasado, 6.000 años allá en la ley y la Torá, 4.000 años atrás. No, ese no es Dios, para mí no es Dios. No, hace 1.000 años, en el medioevo, en la Iglesia Católica, el medioevo. No, Dios no está ahí tan allá. No. Dios tiene que estar aquí y ahora, ¿sí? Si no está aquí ahora, no es Dios. Y si tenemos una ciencia, y si tenemos una academia, si tenemos arte, si tenemos tecnología, y Dios no está presente en eso, entonces Dios no existe, ¿sí? Dios está presente en todas las actividades humanas, ¿sí? Porque nos dio esta mente para poder construir un mejor mundo, para podernos ayudar, ¿sí? Eso no es tan importante. Nosotros podíamos vivir en comunidades hippies, en chozas, ¿sí? Yo conocí una gran artista que ya falleció, que vivía en la Sierra Nevada de Santa Marta, en una choza, y el vecino más cercano estaba caminando a media hora, cogía agua del río, ¿sí? María Teresa Hincapié ya falleció, gran artista colombiana, y vivía así, maravilloso, ¿sí? Entonces, la forma de vida y la tecnología no es que sean imprescindibles, pero sí son una evidencia de la mente humana. Yo estoy encantado con la inteligencia artificial, haciendo videos y haciendo música, ¿sí? Es una herramienta, o sea, no me hace todo, obviamente, pero me ayuda en un 20, un 30%, ¿sí? Me ayuda muchísimo. Hay videos que yo no puedo hacer porque no tengo los recursos para contratar un personal, unos modelos y todo eso, o unos modelos, o trasladarme de ciudad, que lo puedo hacer con la inteligencia artificial, ¿sí? Me ayudo con eso. Chéverísimo, me encanta la inteligencia artificial. En eso sí yo estoy adelante. Otra cosa, soy un poco más conservador, pero en ese tema estoy adelante. Entonces, la inteligencia que Dios nos dio, la que tenemos que usar para construir un mundo mejor y no tenerle miedo, ¿sí? Yo publiqué una publicidad hecha por una chica que yo hice con inteligencia artificial, y ella estaba presentando mis servicios con el tarot, ¿sí? Con la baraja, y a alguien no le gustó, no le pudo entender cuál fue la crítica, porque pensé que la crítica era a la tecnología. No hay que tenerle miedo a la tecnología no nos va a avasallar si nosotros no lo permitimos. Sí, hay que tenerle miedo al corazón humano, porque en el corazón del ser humano sí hay muchas maldades. La tecnología no tiene maldad, porque no piensa, porque no razona, hace lo que le programan, ¿sí? Entonces no le tengamos miedo a la tecnología, tengámosle miedo a la gente que puede usar mal esa tecnología. Eso sí es complicado. Entonces, por eso es importante que nosotros como humanidad vayamos creciendo, ¿sí? Hacia adelante, descubramos a Dios en el hoy, en los derechos humanos hoy, en la ciencia hoy, en la tecnología hoy, ¿sí? Porque Dios no se quedó 4.000 años atrás. Eso es muy romántico, muy cachazudo hablar de la Edad Media, de las iglesias medievales. Ahorita, la semana pasada, reinauguraron la Catedral de Notre Dame. Maravillosa restauración que hicieron de esa iglesia. Y aunque es de una religión que no es mi religión, obviamente es una obra increíble, ¿sí? Es una obra artística maravillosa, ¿sí? Y que de alguna manera, ya lo habíamos visto, como tiene tanta belleza, eso refleja también la gloria de Dios, porque el plano superior, lo vimos hace como 2 o 3 miércoles, el plano superior es bello, la belleza es espiritual, todo lo que es bello es de allá arriba, ¿sí? Todo lo que está en el plano superior es absolutamente bello, ¿sí? Y todo lo que encierre belleza, como el arte, como la música, ¿sí? La forma de vestir, de pronto hablábamos en esa disertación, todo lo que encierre belleza es espiritual, es una evidencia de lo espiritual, de lo que vamos a ver allá. Claro que allá es muy superior. Dice un texto bíblico: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene en el plano superior, para los que le aman. Entonces, si tú crees que aquí has encontrado algo bellísimo, a mí me gusta la música de Enya, por ejemplo, todo el New Age, la música de Kitaro Yanni, que hace música espiritual, ¿sí? Esa música me parece fabulosa y celestial, la música de meditación,
que hay muchas vertientes, me parece fabulosa, pero allá, en el plano superior, es mejor. Entonces, yo le decía, conectémonos con el plano superior, por eso es importante meditar para descubrir a la divinidad. Ya las tradiciones antiguas, déjenlas allá. Jesús llamaba a esas tradiciones antiguas cuentos de vieja. Imagínense, el Jesús hablaba como un costeño, como caribeño. Cuentos de vieja, esos son cuentos de vieja. Todo lo que dicen allá, que no hay que comer cerdo, que hay que circuncidarse, que la homosexualidad es mala, que yo no sé qué cosas, que esos son cuentos de vieja, esos son, digamos, mandatos que servían para un pueblo primitivo, ¿sí? Que no entendía nada de nada, que tenían que ponerlo en cintura para que empezara a caminar de manera correcta. También les comentaba que en unos pasajes del Antiguo Testamento dice, no tendrás sexo con tu madre. Y yo, por Dios, pero ¿con qué tipo de gente estaba tratando Moisés? Que tenía que decirle, no tengas sexo con tu madre, no violes a tu hermana, ¿sí? Y pasajes como el de apedrear al hijo rebelde, o sea, ese tipo de cosas no son para nosotros. El libro de Gálatas que estudiamos la vez pasada, el miércoles pasado, nos dice, tú no puedes sacar una sola norma de Moisés y vivirla. Tú tienes que seguir o toda la ley de Moisés o ninguna de las leyes de Moisés, ¿sí? Ahora, no es hacer lo contrario a lo que dijo Moisés, ¿sí? Sino regirse por lo que Jesús dijo. Esas 666 normas que tiene la Torá son normas que se hicieron para un pueblo primitivo. Y Jesús dijo, cuando dijeron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos principales? Le dijo, el mandamiento de Dios es uno solo. Uno. No entiendo por qué los hermanos católicos dicen que son 10 mandamientos. Uno solo, dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay una triangulación. Dios arriba, yo de un lado y el prójimo del otro lado. Un triángulo. Dios, el otro y yo. Nos triangulamos. Ese es el único mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento único de Dios? De Jesús. El triángulo. Amar a Dios, amar al prójimo, amarme yo. Amar a Dios, al prójimo y amarme yo. Ese triángulo resume las 666 normas de Moisés. La Torá completa, la Tanaj completa, la ley y los profetas. Jesús está hablando no solo de la Torá, sino de la Tanaj. Todo el Antiguo Testamento se resume en esto que les voy a decir. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué hay una relación ahí? Ya te voy a decir. Porque si una persona no tiene una búsqueda espiritual sincera a Dios, no va a poder amar. ¿Sí? Si la visión de la persona no es crecer espiritualmente para prepararse para partir de este plano, porque en cualquier momento nos vamos. La gente dice, ay, qué injusto que mueran los niños. ¿Y en qué parte está escrito que los niños van a vivir 100 años o que todo el mundo va a vivir 100 años o 90 o 80? En ninguna parte. No. Empezando porque ese niño vino por voluntad de sus padres, ¿sí? El papá decidió tener la mamá. Punto. Entonces que respondan ellos. ¿Por qué no le dan 100 años a sus hijos? Porque no tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad. A duras penas un papá y una mamá pueden decidir traer un hijo, pero no saben ni siquiera cuántos años le van a dar. Es una responsabilidad inmensa, ¿no? Ser padre. Pero quiero decirte hoy que la espiritualidad hay que entenderla a la altura de los tiempos. A Dios lo entendemos a la altura de los tiempos del hoy, ¿sí? Y hay que limpiarse el cerebro de ese criterio mamazantón, ¿sí? Que te obliga a no hablar de sexo, a no hablar de amor, a no hablar de pareja, a no hablar de las cosas serias de la vida, porque quieren darle un criterio mágico a todo, sino el Dios mágico. Hermano, y si tú oras, no sé qué. Bueno, hay gente que ha orado y, ¿sí? Hay un famoso reggaetonero que se metió al evangelio y no duró un año, cuando ya se separó la mujer lo dejó. Entonces, ¿por qué no oró? ¿Será que no oró demasiado? ¿Qué será? ¿Qué le habrá pasado? No, porque el evangelio no es mágico, ¿sí? Si tú no empiezas a crecer interiormente, si tú no empiezas a formar, a descubrir a Cristo en ti, porque Cristo está
en tu corazón. En el corazón del hombre más criminal del mundo, allá adentro está Dios, ¿sí? No lo digo como una metáfora. Ahí está Dios cubierto una cantidad de capas de materia, de carne, de locura, de malos criterios, de todo lo que nos meten en la cabeza la sociedad, ¿sí? Y cuando empezamos a limpiar, ¿qué pasa? Ahí está Dios, ¿sí? La verdadera esencia nuestra es divina. Somos hijos e hijas de Dios. Y en la medida en que entramos en nosotros, a través de la meditación, que es entrar a encontrarnos con Dios acá adentro, ¿sí? Y allá adentro está el universo. Es una cosa rarísima, ¿sí? Que rebasa cualquier explicación, ¿sí? Pero tú te encuentras con el universo y con Dios adentro de ti. Cuando entras en ti, te empiezas a encontrar con Dios. Entonces recuerda eso. La espiritualidad va cambiándote, va cambiando y va cambiándote, ¿sí? Te cambia y te cambia tu percepción. Entonces no te aferres que mi abuelita pensaba, que mi papá pensaba, que mi mamá pensaba, que es que a mí me enseñaron, que suelta esa porquería, ¿sí? Cada día hay que crecer y parecerse más a Cristo. En la medida en que tú te pareces más a Cristo, eres más espiritual y estás más en la verdad. Tengo muchas personas que me llaman, de Barranquilla me llamó un muchacho y siempre tienen como te digo, un tema como que ¿cómo sé si me están engañando en las iglesias? Yo, pues, construye tu propia espiritualidad, ¿sí? Es la única forma en la que tú tienes un testimonio interno de que tu espiritualidad es verdadera, porque las iglesias lo que hacen es poner normas, dogmas, ¿verdad? Decirle a las personas es que tienes que hacer esto. Claro, el club social cristiano es delicioso, yo la pasé riquísimo en mi iglesia, y si hubiera seguido ahí sería un pastor millonario, porque el pastor con el que yo trabajaba tiene en su iglesia uno de los lotes más caros de Santa Marta, ¿sí? Y si hubiera seguido ahí, claro, hubiera tenido que traicionarme yo mismo, hubiera tenido que hacer cosas con las que no estoy de acuerdo y que no creo, ¿sí? Y había tenido que estar en contra de los derechos de los demás, como hacen tradicionalmente las iglesias, ¿sí? Que agreden el derecho ajeno a creer, a ser, ¿sí? Entonces, no pude con eso realmente. No creo que el diezmo, no creo que la sexualidad la tiene que controlar la iglesia, no creo muchos temas que la iglesia predica, ¿sí? No creo en el infierno, por ejemplo. El infierno es aquí, ahora. El día que tú entres a un estado de meditación nirvánico y te traslades a la dimensión superior y vuelvas, te vas a dar cuenta dónde está el infierno, ¿sí? Y te lo digo, es aquí y es ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar de esa cuarta dimensión y traer espiritualidad, traer amor, traer paz, ¿sí? Traer todas las cosas que están en el nivel superior para poder construirnos y construir una sociedad mucho mejor y superar nuestra etapa religiosa para llegar a un estado mucho más espiritual, caminar niveles. También hablábamos de eso la otra vez, que hay niveles. El primer nivel es el nivel salvaje, luego religiosos, después espiritual, después dimensión superior. ¿Qué hay allá y qué sigue? No sabemos, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con las religiones está en un nivel inferior a lo espiritual. Lo espiritual es ya liberarme de religiones, ¿sí? Ya yo decido por mí mismo, desde mi madurez, desde mi conciencia, qué me conviene a mí. Ya no estoy haciendo las cosas por miedo a un Dios, sino para construirme yo, por conciencia. Yo sé que no me conviene, no lo hago, ¿sí? Yo me construyo, yo me veo en el otro, ¿verdad? Cuando siento al otro, empatizo, pero empatizo no desde el emocionalismo, ¿sí? El emocionalismo que se le pone, digamos, a un partido de fútbol, eso es barato, es una tontería, ¿sí? Es el sentir al otro, saber que el otro y yo estamos conectados porque venimos de la misma matriz, que es la misma divinidad, el mismo Dios. Cuando yo puedo entender eso, que el otro está conectado conmigo, ahí es donde empiezo a cumplir el único mandamiento que Jesús defendió y nos enseñó, que es amar a Dios, amar al prójimo, amarme yo, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en claro y entender a Dios con las herramientas del hoy. La ciencia hoy, los derechos humanos hoy, la tecnología hoy, ¿sí?
y no estar contrariando la lógica más simple. Los anglicanos, dentro de sus premisas, tienen eso. Dice, la mesa anglicana tiene 3 paticas, si lo que sostiene la iglesia anglicana. La tradición, digamos, las escrituras, la Biblia, la lógica humana, imagínense. Y hay otra que se me olvidó. Tengo que empezar a repasar. Pero me acuerdo que es la tradición, digamos, con todas sus tradiciones litúrgicas y todo eso, y la Biblia, la lógica humana. O sea, esto hace parte de la revelación de Dios. ¿Cómo se revela Dios hoy en día? A través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de los derechos humanos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esas claridades. La revelación de Dios no es un ángel allá, ¿sí? O un profeta gritando en la calle, como tantos que ve uno por ahí, gritando en la calle un poco de vascuencia y condenando a todo el mundo al infierno, ¿verdad? Esa no es la revelación de Dios. La revelación de Dios que cada día nuestra mente se parece más a la de la divinidad. Nuestra mente cada vez es más consciente. Y en la medida en que nosotros crecemos en conciencia, más que en tecnología o en sabiduría lógica, ¿sí? En la medida que nuestra conciencia crece, empezamos a tener mejores sociedades, ¿sí? Empezamos a tener mejores relaciones, empezamos a ser mejores, empezamos a ser sanados. Entonces, quiero dejar esta motivación. Más que cualquier otra cosa, yo quiero que tú pienses. Yo no quiero que me hagas caso, yo no quiero ni que me creas. Yo lo único que quiero es que tú pienses por ti misma, por ti mismo, y que estos temas que yo he puesto aquí, tú te pongas a averiguarlos. Y si quieres debatir, debatimos, ¿sí? Porque tú respondes por tu fe, tú respondes por tu creencia, yo no. Yo soy el pastor que predica y ustedes verán qué hacen con su vida, qué creen y qué no creen. Pero lo importante es que tú te dediques con seriedad a construir tu propia espiritualidad, porque es una cosa que te dejó Dios, un derecho, un deber que Dios te dejó. Si es importante para ti la parte espiritual, indaga, pregunta, averigua, investiga. Ahora que tenemos el internet nos podemos meter. Hay mucha locura también, mucho positivismo tóxico, muchas cosas ahí que no sirven para nada, pero también hay cosas muy valiosas. Entonces trata de construir tu espiritualidad. Bueno, les pido entonces que nos acompañemos en un tiempo de oración para que podamos tranquilizar nuestra alma, pedirle a Dios que esto que hemos hablado entre en nuestro espíritu, que lo que resonó con nosotros se empiece a construir dentro de nosotros. Hay muchos temas, muchas cosas que debemos averiguar, investigar, porque qué hombre puede decir, qué persona puede decir, no, es que ya yo conozco a Dios. No me hagas reír. Como me dijo el Señor que me criticaba, que no, que eso ya Dios sabemos cómo era, déjelo quieto porque Dios es así, ya rojo con pepitas verdes. Entonces, que eso que hemos hablado hoy nos llega a nuestra alma. Entonces, démosle gracias a la divinidad. Pedimos también al Espíritu de Cristo que esté con nosotros, que podamos iluminarnos y llegar a ser como Buda fue, que fue un ser iluminado que llegó a liberarse de los deseos del mundo, que llegó a ser un ser amoroso, pleno. Pedimos a Dios que cada día nos revele sus verdades de manera más clara, más sensata, más profunda. Nosotros declaramos que aunque sabemos algo, quisiéramos saber mucho más del mundo espiritual, de la divinidad, de Dios, de lo que nosotros somos y de este plano también. Pedimos que la paz de Dios llene nuestros corazones, que la provisión divina a través de las personas llegue a los necesitados, que yo pueda entender que yo soy las manos de Dios, que yo soy la voz de Dios, que yo soy la acción de Dios en este mundo, y que en conexión con el Espíritu Santo yo pueda actuar de la manera correcta. Sí, yo quiero actuar de la manera correcta, ser un emisario, ser un instrumento en las manos de la divinidad, pero también un instrumento consciente, que yo sepa que estoy haciendo el bien. No quiero ser un autómata de ninguna religión, de ninguna secta. Quiero ser una persona consciente, conectado con la divinidad, y desde esa certeza yo pueda actuar, yo pueda hablar, yo pueda construir.
Damos gracias a Dios por esta experiencia de vida y pedimos que se nos revele nuestros propósitos, nuestra misión de vida, nuestro karma, nuestro dharma, y que podamos tener una disciplina espiritual que nos lleve a meditar, a reflexionar, a orar, no por obligación, porque Dios no necesita de nada de nosotros. Dios es pleno, no necesita que le demos. Nosotros necesitamos ser conscientes de que somos parte de Dios, somos hijos, hijas de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dios no necesita. Deleitémonos en la creencia, en la certeza de que somos hijos de Dios, somos hijos de la divinidad. Y por tanto en nosotros hay poder energético, poder espiritual. La cuántica en este momento está definiendo esos temas y dice: el hombre tiene poder porque el hombre es energía, el ser humano es energía. Que podamos usar esa energía para sanarnos, para liberarnos, para prosperar, para construir, para ayudar, para ser solidarios con las personas. Damos gracias a Dios por este tiempo y pedimos que la paz divina nos llene. Le damos permiso al Espíritu Santo de Dios de entrar en nosotros, nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros logos, y que nuestro actuar sea guiado también por el Espíritu de Dios. Ayúdanos a ser sensibles al otro. Ayúdanos a saber que podemos ayudar y que sea para nosotros una preocupación diaria ayudar a los demás. Primero estamos nosotros, construir nuestras propias vidas, pero nunca podemos dejar de lado el ayudar a los seres amados, el ser agradecidos con quienes han sido buenos con nosotros. Pedimos que el Espíritu de Cristo nos llene. Recibimos la paz de Dios. Recibimos la luz divina para ver el mundo de otra manera. Gracias, Dios. Bendice a nuestro país. Que haya muchas personas conscientes de construir. Haznos conscientes para construir una sociedad sana, amorosa, solidaria. Te pedimos por nuestras regiones. Te pedimos que podamos ser instrumentos en tus manos. Gracias, Dios. Amén. Bueno, ya van siendo las 8. Quiero que sepan que oro mucho por ustedes. Escríbanme, salúdenme para acordarme. Sí, porque el que no me acuerda yo lo meto en la oración grupal ahí en la mazamorra grupal y digo: Señor, oro por todo. No, si tú me escribes, yo me acuerdo de ti, oro por ti. Te mando muchas bendiciones, buena vibra, que se te abran muchas puertas, ¿sí?, a tu vida, para que todas las cosas puedan resultar mejores. Te pido también que devuelvas esas bendiciones. Bueno, que te quedes con tu parte y me mandes nuevas bendiciones a mí también para continuar con el ministerio y con todas las cosas que estamos pensando hacer en los próximos años. Muchas bendiciones, un abrazo gigante a todas, a todos. Buenas noches.